en aprobar como en nota para promoción. Digamos, esos números que nosotros vemos. Después, en cuanto a la cantidad que se presentan en función de la cantidad de inscriptos, 1260 inscriptos, 800 se presentaron al primer parcial. Es un número es mucha diferencia. Está bien, está bien, está bien. Es eso. Largamos. Ese era para entrar, pero bueno. No dejaron. Los chicos, en la casa están. ¿54? Bueno. No están dando este. Epa. Ahí está. Bueno. Larguemos porque es largo. Después les cuento, a los que quieran les cuento más de estadística que sacamos en la casa. Así vamos a terminar nosotros. Bien. Hoy nos toca ver cooperativas. ¿Sí? A ver, hay 3 temas que siempre son fatales. Consolidación, agropecuaria y cooperativa. ¿Sí? Son los 3 temas que más cuestan normalmente cuando vemos los exámenes y hay errores por ahí de comprensión de lo que estamos viendo. Aclaro una cosa por las dudas, ya los chicos lo han dicho, lo vamos a volver a decir, hemos cambiado una unidad del segundo parcial, ¿sí? Pusimos banco y sacamos cooperativa. Fue por el paro, pero creo que les va a venir mejor también, porque 2 unidades difíciles, ahora van a tener una y una. En esta etapa, que es, digamos, empezamos con las contabilidades especiales, lo primero que tienen que tener claro ustedes a la hora de estudiarla es primero, ¿por qué son contabilidades especiales? ¿Se preguntaron eso? Pero ¿por qué sería especial con respecto a lo que vieron antes? ¿Qué es la contabilidad que vieron en introducción a la contabilidad, conta 1, conta 2, conta 3? ¿Qué contabilidad vieron? La general, pero ¿qué estudiaban? Claro, era para comercio e industria. ¿Sí? Es lo que conocemos como contabilidad general. La contabilidad especial se aleja de esa contabilidad como método de partida doble. No, seguimos usando el mismo método de partida doble. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Tiene cuentas distintas, pero hay algo más profundo que tenga cuentas diferentes. A ver, tiene necesariamente que haber una diferenciación con la contabilidad general. ¿Sí? Si no, estaría dentro de lo otro. Entonces, lo que... ¿Involucra más de una empresa? ¿Cómo? ¿Involucra más de una empresa, digo? No, porque ahora en las contabilidades especiales entramos otra vez a una empresa. En lo que era contabilidad avanzada, que vimos consolidación, sí, pero ahora no. Entramos con una sola empresa. Pero ¿qué es lo que la hace especial? Lo que tengo que descubrir es qué es lo que la hace especial. ¿Sí? Es una de las cosas. El método de evaluación. ¿Y por qué el método de evaluación es diferente? Porque estamos buscando una cosa diferente. En la contabilidad agropecuaria, ¿qué es lo que quieren medir? ¿Qué es lo especial de esa contabilidad? ¿Qué miden? ¿Y qué es la producción? Mide los activos biológicos. ¿Y qué es un activo biológico?
¿Vieron cómo viene? ¿Y qué implica los seres vivos? ¿Y qué es un ser vivo? Sí. ¿Y qué es la vida? ¿Qué implica la vida? ¿Qué implica la vida? ¿Ustedes nacen así? Va creciendo. La diferencia es que estamos viendo activos biológicos y los activos biológicos crecen. ¿Qué mido? El crecimiento. La diferencia. Si yo entiendo eso, después empiezo a aplicar método de partida doble para lo otro. Después, ¿qué va a cambiar? Cambia la medición, como dijo la compañera, y cambia también, ¿qué otra cosa? Por ahí, la exposición. Entonces, cambiamos la medición, cambiamos la exposición. Y entonces, ¿qué cambió? Cuando yo entiendo qué cambia, lo demás es el mismo método de la partida doble y ya entiendo cómo lo tengo que estudiar. De ahí aparecen cuentas especiales, nombres especiales, cosas especiales. ¿Sí? ¿Ya vieron banco? ¿Qué cambia en banco? Es muy específico porque es un plan que te da el Banco Central, pero también hay una, con respecto a la otra, fíjense que están al revés de donde estaban antes. La empresa iba a depositar plata al banco. Para mí eso era un activo. Para el banco, si me depositan, ¿qué es? Un pasivo. ¿Qué mide el banco? La rentabilidad financiera. ¿Sí? No, él no sale a vender un bien. ¿Qué sale? A colocar plata. Y lo hace todo en función del tiempo que tiene esa plata. ¿Ven? Entonces, y tiene una obligación, que es presentar balance todos los meses. Eso es lo especial de ese rubro. ¿Sí? Entonces, todas las que van a ver ahora tienen algo especial. Si entiendo lo especial, no estudio de memoria. Si estudio de memoria, prepárense para un bochazo. ¿Sí? Porque es diferente. Cooperativas no es exactamente igual que todas las contabilidades especiales. También tiene sus cosas especiales. Entonces, no me pasa. Qué raro. Se tildó. Ah, uy. Uh. Tenemos efectos especiales. Ese, sí. Bien, ¿qué es una cooperativa? ¿Conocen alguna cooperativa? ¿Cuál? Horizonte. Otra. ¿De dónde sos? De obras y servicios públicos. Todo el que venga del interior de Córdoba conoce una cooperativa de servicio público. ¿Eh? Al límite. Y cooperativa que da agua. Mira. Mira. Y otra que no sea de servicio público y no sea Horizonte de trabajo. Otra, una de las más grandes. ¿Cuál, por ejemplo? Pero sí, no importa. Hay más grande todavía que esa. Una que maneja mucha plata. Y si maneja plata, ¿quiénes son los que más plata manejan? Sí. ¿Qué cooperativa es un banco? El Credit Coop. Vieron que hay cooperativas por todos lados. Por ahí no la vemos, pero están. Aunque no las veamos, siempre están. Eso como para que vean que hay cooperativa para todo. ¿Sí? Es una forma más de hacer una actividad empresarial. Pero con unas particularidades, fíjense. Dice, una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente, ¿sí? Y en estas definiciones, si ven los videos, no lo vamos a explicar acá, van tomando los principios cooperativos y el origen del cooperativismo, que eso, el que quiera, lo ve en los videos.
para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales. Entonces, ojo con esto. Fíjense que esa primera parte nos está diciendo cuál es el fin. ¿Dice lucro? ¿Dice ganar plata? Entonces es una empresa sin fin de lucro, pero no dice que es sin fin de lucro. ¿Mm? Dice, por medio de una empresa, ¿por qué? Porque hasta el año 95 se discutía si las cooperativas eran o no eran empresas. La Alianza Cooperativa Internacional dice si es una empresa. ¿Sí? Por lo tanto, para administrarla hay que administrarla como una empresa, pero no como una empresa con fin de lucro. ¿Sí? De propiedad conjunta y democráticamente controlada. ¿Qué quiere decir propiedad conjunta? Que los socios aportan el capital, y democráticamente controlada es que todos los socios tienen un voto a la hora de votar. ¿Mm? Entonces, esta particularidad de las cooperativas, a ver, ¿por qué si es una empresa? ¿Por qué si puede hacer las mismas actividades que cualquier empresa comercial o cualquier empresa de industrial? Tiene que tener una norma particular. Esa es la primera pregunta que nos tendría que sonar en la cabeza. Y el tema es que tiene 3 artículos la ley que hacen que esto sea un infierno, Halloween. No. Hay 3 artículos, ¿sí?, que le pone ciertas cosas que hace que cambie todo lo que tenga que ver el resultado y el patrimonio neto. ¿Sí? Entonces, estos 3 artículos son el 2, que son los caracteres de una cooperativa, y vamos a ver que específicamente es un inciso dentro de ese artículo, y el artículo 42 y el artículo 43, donde nos va a estar dando unos nombres que solamente se dan en las cooperativas, que es el concepto de excedente. No lo van a encontrar en ninguna otra empresa. Entonces, si analizamos esos 3 artículos, fíjense, en el primero dice, tiene capital variable y duración ilimitada. En las empresas, en una sociedad anónima, en una SRL, ¿el capital es variable? ¿Quién lo determina? El estatuto. ¿Y hasta cuánto se puede aumentar? Sin cambiar el estatuto. Ay, ustedes no vieron sociedades todavía. Siempre me pasa lo mismo, tendría que ser correcto. Hasta 5 veces, ¿sí? Y no se puede disminuir. ¿Está? Entonces, en las cooperativas, fíjense que les permite que el capital suba y baja continuamente. ¿Por qué? Porque hay un principio de las cooperativas de puertas abiertas. Cualquier persona puede entrar y salir de la cooperativa cuando quiera. ¿Sí? Entonces esto ya me cambia a lo tradicional. Sube y baja el capital continuamente. ¿Mm? En las normas internacionales, que el capital pueda subir y bajar cuando el socio quiera entrar o el socio quiera irse, para las normas internacionales, el capital sería pasivo. Para la norma argentina, no. Para la norma argentina es capital. Y duración ilimitada, todas tienen una duración finita, las cooperativas no, duran eternamente porque las necesidades humanas son eternas, no importa el asociado de hoy, sino las necesidades de los asociados. Fíjense que hace hincapié en las necesidades y no en el asociado. Después, por las dudas, alguno quiera ser vivo y quiera poner algún límite en el estatuto, no, la ley lo prohíbe, no pueden poner límite al estatuto, ni al número de asociados, ni al capital. Esto es respetando el primer principio cooperativo. Tercero, hay 2 grandes diferenciaciones de la cooperativa. Esta es una. Conceden un solo voto a cada asociado, cualquiera sea el número de cuotas sociales. ¿Sí? Y no hay nadie que tenga privilegio, ni fundadores, ni nadie. Entonces, si nosotros lo queremos comparar, supónganse que tenemos 3 socios que aportaron el capital así y lo comparamos contra una sociedad anónima, ¿cuántos votos tendría la sociedad anónima? El socio A. Vamos, que no son difíciles los números. El 50%, el otro 30% y el otro 20%. En una cooperativa, la misma situación, el socio A, 1, el socio B, 1, el socio C, 1. No importa el capital. El capital no me define la cantidad de votos. Por lo tanto, ¿puede haber alguien que tenga influencia significativa en una cooperativa? No. ¿Sí? No hay un propietario, son
todos propietarios. Por eso, fíjense que la definición dice de propiedad conjunta, ¿sí? Y democráticamente controlada, ¿sí? No, es buena la pregunta. Los estatutos de la cooperativa, la ley permite que vos digas, mira, las cuotas sociales van a valer tanto. La cuota social sería el equivalente a la acción. Las cooperativas también tienen acciones, pero la acción significa otra cosa. Es un título representativo de cantidad de cuotas sociales. Dice, la cuota social va a valer 1 peso. ¿Sí? Y supongamos que hagamos una cooperativa de trabajo, el estatuto modelo de la cooperativa de trabajo dice, cada asociado, cuando ingrese, debe aportar el salario mínimo, vital y móvil al momento del ingreso. En algunos países que hay inflación, cambia eso. Acá no. ¿Se dan cuenta? Entonces, supónganse que el socio B, el socio C entró en enero del año pasado, el B en diciembre y el C ahora. ¿Aportaron distinto capital? ¿Nominal? Sí. ¿Real? No. Esa es una de las cosas porque cambia. Después, si se capitalizan intereses, cambia. Pero por más que yo vaya aportando más, no me va dando nada más. ¿Sí? Bien. Entonces, el capital en las cooperativas, a diferencia de los otros, es un medio, no es un fin, es una suma de aporte, no es esencial ni tipificante, que sí lo es para la sociedad anónima, sí lo es para la SRL. ¿Está? Por lo tanto, es ilimitado, es variable, no gobierna, no se apropia de resultado y mantiene su valor nominal. Es completamente, por eso hablamos de capital cooperativo, no es un capital financiero. Bien. 4 formas de que se pueda aumentar el capital en las cooperativas, y solamente estas 4, porque haya nuevos asociados, porque se capitalicen retornos de intereses, que ya vamos a ver qué es esto, porque la ley permite, el artículo 27 de la ley dice, si el estatuto lo permite, puede aumentar por el uso real o potencial, es decir, que yo le puedo cobrar a los asociados un porcentaje del servicio como capital. Esto haría que, ¿qué? Que en vez de cobrarle como precio y tenga que pagar impuestos para que crezca la cooperativa, se lo cobro directamente como capital y no pague impuestos. Y por suscripción e integración voluntaria, que son los TICOCA, que son los títulos cooperativos de capitalización, que son como bonos que son hechos por la cooperativa para los socios de la cooperativa. Es cerrado a ese círculo. Son muy poco comunes, pero existen. Esas son las 4 formas de que aumente el capital. Y las 3 formas que disminuye el capital es porque se vaya un asociado. Cuando digo se vaya, que haya desvinculación del vínculo de asociado. Puede ser que se fue porque quería, porque lo echaron, porque se murió, porque, ¿sí? Hay distintas causales. Por reducción proporcional, también la ley permite la reducción proporcional. Esto es una locura, no lo usa nadie, porque imagínense la solvencia que tiene la cooperativa si puede reducir el capital, los pasivos nadie le va a querer prestar. Y porque existan quebrantos no cubiertos, que es hasta el límite de lo que cada asociado suscribió. ¿Sí? Todo esto es un resumen, está todo en los videos recontra explicados, no se preocupe. Seguimos con los caracteres. El punto 4 es, reconocen un interés limitado a las cuotas sociales si el estatuto autoriza aplicar excedente a alguna retribución al capital. Este trabalengua, primero que casi ninguna cooperativa lo utiliza y es lo más parecido a que el capital genere un rédito. Pero, primero que lo tiene que autorizar el estatuto. Casi ningún estatuto lo autoriza. ¿Sí? Segundo, que tiene que haber un resultado positivo. O sea, si el estatuto lo autoriza y existe un resultado positivo, puede aparecer ese interés, pero hay una resolución del INAE que ese interés es la mitad de la tasa de la caja de ahorro del Banco Central de la República Argentina, el EDC Banco Nación. Es decir, la mitad de la caja de ahorro, o sea, no existe. Entonces, nadie lo quiere poner, porque es más difícil el cálculo que lo que le va a dar a cada uno en ese caso. ¿Estamos?
para hacer una cooperativa necesitamos por lo menos 10 asociados, excepto aquellas cooperativas que ya autorizó el INAE. El INAE autorizó que las de trabajo y las rurales sean de 6, y la resolución 1000 del año 2021 las bajó a 3. Esa resolución por ahora está suspendida, pero van a volver a aplicarla. Digamos, como poquitos, 3. ¿Sí? Que son esos casos especiales de una cooperativa de trabajo o una cooperativa rural. Y acá viene el otro artículo. Digo, si yo quiero saber si voy a poner una cooperativa o no, tengo que pasar dos incisos de este artículo. El de los votos y este. Distribuyen los excedentes en proporción al uso de los servicios sociales. Es decir que excedente, vamos a traducirlo por ahora. Lo digo ahora y después no lo digo más, porque si me pone alguien ganancia lo mato, porque ganancia con lucro, ¿sí? Es el equivalente a una ganancia, ¿sí? Dice, si hay, es en función del uso. Lo vemos en un ejemplo, el mismo. Tenemos la cooperativa. Esta es una cooperativa de servicio público. El socio A, que aportó 50, el B 30, el otro. Si fuera una sociedad anónima, ¿cómo vamos a distribuir si hay una ganancia? ¿En función de qué? Del capital, ¿sí? Igual que los votos. Pero si es una cooperativa, no nos vamos a fijar en qué capital aportó. Nos vamos a fijar en cuánto usó. Entonces el socio A, que aportó 50, pero usó 20 kilovatios, se va a llevar 20. Y el socio C, que aportó 20, pero usó 50, se lleva el 50%. ¿Les parece justo? Sean sinceros, ¿les parece justo, sí o no? Sí. Así. Sí. ¿Te parece justo? Que el que menos capital puso, pero usó más se lleve. Me sale 3 palabras. Viva la libertad, carajo. Son todos de mi ley acá. Son todos capitalistas. Ah, le sale el capitalismo de adentro. Ah, son todos estudiantes de ciencia económica. Mire, se las voy a cambiar. Ya no es más una cooperativa de servicio eléctrico, una cooperativa de trabajo. Estas son horas trabajadas. El que más trabaja, más se lleva. Ahora sí. ¡Ah! Ahora se me hicieron zurdos. ¡Ah! No cambia. En realidad, tenemos que ver qué es la cooperativa. ¿Para qué armo una cooperativa? ¿Y para qué armo una cooperativa? ¿Qué dijimos que era? ¿Para satisfacer qué? Necesidad. Entonces yo tenía la necesidad de la electricidad. ¿Sí? Entonces, yo soy el dueño de eso. ¿A cuánto me voy a vender? Si ustedes son los dueños y les costó 10 pesos comprar esto, ¿se lo van a vender a 20? No, ¿se lo van a vender a qué? A 10. Bueno, la cooperativa se creó para eso. Yo lo hago, ¿para qué? Para que me cobren el costo. Ahora, imagínense de nuevo un país que haya inflación, que tenga que calcular lo que va a ser el próximo año. ¿Sí? Es difícil decir cuál es el precio justo, cuánto tengo que pagar por mes y todo eso. Calculamos. Y después a fin de año, ¿qué dice? Mira, calculamos y nos dio de más. ¿Qué quiere decir que nos dio de más? Que cada socio, que cada vez que usó, ¿qué pagó? Pagó de más. Entonces, lo que yo estoy haciendo no es distribuyendo una ganancia, estoy devolviéndole lo que pagó de más. No tiene fin de lucro. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Bueno, eso ténganlo claro porque de acá después vienen los quilombos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la cooperativa nos permite que trabajemos con asociados y trabajemos con no asociados. Pero a los no asociados, la ley dice, a ellos no le devolvé porque no quisieron ser asociados. Entonces tengo que discriminar todos los resultados, con asociado, con no asociado. A los asociados les va a corresponder que le devuelva y a los no asociados, no. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? No.
más o menos. Vamos primero con esto. Esto, ¿sí? Por eso aparece la palabra que dice excedente, lo que pagué de más. No dice ganancia. ¿Mm? Y ese excedente lo vamos a tener que devolver en función del uso. Lleguemos hasta ahí. ¿Sí? Bien. Entonces, acá viene ese otro artículo que dice, esa parte del artículo, perdón, en el mismo artículo dice, prestan servicio a sus asociados y a no asociados. Es decir, que la cooperativa, a diferencia de la mutual tiene mutualidad rigurosa, la cooperativa no tiene mutual rigurosa, entonces le puede prestar servicio a no asociado. Es decir, yo quiero el servicio de electricidad, pero no quiero ser asociado. ¿Lo puedo tener? Sí. ¿Me lo puedo dar? Sí. Pero acá, este artículo me dice que lo de lo no asociado me va a estar sujeto al artículo 42. ¿Se acuerdan que dije 3 artículos? El 2, 42 y 43. El 42 me va a decir que lo que sea con no asociado no lo puedo devolver. No lo puedo retornar. ¿Mm? Bien. Después limitan la responsabilidad. ¿Sí? Le equivale a la SRL, a la sociedad anónima. Y si la liquido, después que pague todo el pasivo, ¿sí? Vendo todo el activo, pago todo el pasivo, voy a devolver el capital nominal a los asociados y lo que me queda va al Estado, igual que una sociedad, una asociación civil o una fundación, ¿sí? Igual que un ente sin fin de lucro. Bien, entonces, cuando hablamos de los resultados en las cooperativas, tenemos que ver si son positivos o si son negativos, ¿sí? Entonces, suponiendo que es positivo, vamos a trabajar con los positivos. Un resultado positivo en un ente con fin de lucro, ¿cómo lo llamamos? Ganancia. ¿En un ente sin fin de lucro? Superávit. Eso lo vamos a ver dentro de 2 semanas. De 2 semanas, ¿sí? ¿Y por qué 2 nombres para lo mismo? ¿Se calcula diferente? No, se calcula exactamente igual. ¿Pero por qué 2 nombres diferentes? ¿Y eso qué implica? ¿Qué hacemos con la ganancia? Se puede distribuir a los asociados en función del capital. ¿Sí? ¿Cómo lo llamamos? Cuando distribuimos la ganancia. Dividendo. ¿Y en los entes sin fin de lucro? ¿Qué hacemos? No se reparte. ¿Sí? No se reparte. ¿Y en las cooperativas? Le llamamos excedente, pero se devuelve. Entonces, fíjense, y ahora con la NUA cambió, pero la RT11 define. Nosotros somos capos para definir. No definimos qué es lucro, definimos sin fin de lucro. ¿Y qué decimos como qué decíamos en la RT11 como sin fin de lucro? Aquellas que no reparten. Ese era un ente sin fin de lucro. Entonces, teníamos acá, esto es lo que no repartía. Y esto reparte. Entonces, ¿la cooperativa qué era? ¿Con o sin? Según la RT, con. Según la definición de la RT, ¿qué dice? ¿Aquel que no reparte, la cooperativa reparte? Sí. El tema es cómo se reparte, porque este reparte en función del capital y este no reparte en función del capital. ¿Qué hace? Devuelve, retorna. ¿Bien? Entonces, fíjense, aparecen 2 conceptos, excedente y retorno. ¿Estamos? Entonces, por eso siempre tenemos que salir a defender ante la FIP, que no tenemos que no somos ente con fin de lucro. La RT11 ahora nueva no dice más aquellas que no reparte. Dice, serán tales como, y las nombra, pero ya no las define. ¿Mm? Porque si no entraría en conflicto con el ánimo o no en las cooperativas. El excedente, una parte del excedente, ya vamos a ver. Vamos a tener 3 conceptos, excedente, excedente repartible y retorno. Y los 3 son diferentes. ¿Sí?
El retorno tiene que ver con el excedente repartible. Lo que vemos hasta acá es excedente, es entonces el resultado positivo. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. El artículo 42, ahí aparece el otro concepto, excedente repartible. ¿Teníamos excedente? Ahora tenemos excedente repartible. ¿Qué dice que el excedente repartible? Aquel que está generado por la prestación con los asociados. Por defecto, lo que no es con no asociado, lo que es ajeno, no es excedente repartible. ¿Es excedente? Sí. ¿Es repartible? No. ¿Está claro? Estamos sumando otro concepto muy específico. Y dice que de los excedentes repartibles, o sea, ya a los excedentes ya le sacamos dos cosas, lo que era con no asociado, lo que es ajeno, no queda excedente repartible. Y a los excedentes repartibles, primero le vamos a tener que destinar un 5% para la reserva legal y después otros 5% para estos dos fondos. Fondo de acción asistencial y laboral, o para estímulo del personal, fondo de educación y capacitación cooperativa. Aclaro que el primer fondo no es un FAL, o sea, no es un fusil automático liviano. Si ponen FAL, falta mucho, es 0. ¿Sí? Los nombres esos son específicos, los nombres esos van completos. Son dos nombres lo que tienen que aprender. Después de 50 cuentas de banco, no jodan con dos nombres. Estos dos son de memoria. Y después de eso, que están esos 3, 5, si aplicáramos ese articulito 4 que dije del artículo 2 del interés, lo restamos ahí. En esta materia no lo pondremos como ejemplo a eso porque no se usa en la práctica, nada más, pero está ahí. Y de ahí, después que resté todo esto, me dice, el resto va con los asociados, que es retorno, ¿en función de qué? Del uso. ¿Sí? Ahí aparece el retorno. Fíjense que excedente, excedente repartible y retorno son tres números que pueden ser completamente diferentes. Por lo menos, excedente repartible con retorno siempre va a ser diferente. Bien. Entonces, esos tres conceptos son clave. Y en esos tres conceptos siempre están todos los errores en los parciales y en los finales. Porque tratan de aprender de memoria un ejercicio, pero no razonan qué significa esos conceptos. El excedente son todos los ingresos menos todos los gastos. ¿Sí? Es la diferencia entre los costos de los bienes y los servicios y el valor abonado por los asociados. Lo que pagaron, ¿sí? Asociados y terceros. Si nosotros lo queremos ver en el estado de resultado, ¿qué es? El resultado del ejercicio. ¿Sí? Cuando el resultado del ejercicio es positivo, es excedente. Cuando es negativo, es quebranto. ¿Sí? De ahí, ¿todo ese excedente es repartible? No, solamente lo que es con asociado se transforma en excedente repartible. Entonces, lo mismo que decir que es el resultado del ejercicio menos lo que es con no asociado, menos lo que es ajeno a la gestión cooperativa. Un error que vemos en los exámenes es, no sé, los cálculos que hacen, son como el Doctor Strange, sacan números de cualquier lado, y termina siendo esto más alto que esto. No hay forma. ¿Sí? No hay forma. Porque esto es esto menos algo. ¿Sí? Y terminan distribuyendo, el retorno termina siendo más alto que el excedente. Digo, como miércoles distribuyen lo que no ganaron. Eso es mágico. Eso es bien de ciencia ficción. Y el retorno es esto menos que los 3 5%. ¿Sí? Y esto hago la aclaración.
Esto es sin tener en cuenta el artículo 43. Porque el artículo 43 nos va a decir, ojo acá, puede haber algo más. ¿Sí? El artículo 43 nos dice, antes de llegar al 43, pero el 43 en base nos dice, si hubo en los ejercicios anteriores pérdidas y por esas pérdidas usamos reservas, primero tengo que recomponer la reserva antes de retornar. Entonces acá, antes de hacer esto, si tengo que recomponer, recompongo y después hago esto. Es decir, que esa resta todavía puede ser, ¿sí? Puede haber una restante. ¿Estamos? Bien. Sí. Sí. Indefinidamente. Pero hay dos diferencias. La reserva legal aumenta indefinidamente. Estos dos estás obligado a utilizarlo en el ejercicio siguiente, a que se constituyeron. Hay que gastarlo. Si no, el INAE te va a cobrar una multa del doble por no usarlo. El INAE es el ente que te da la matrícula en la cooperativa. No dependen de Inspección de Personas Jurídicas, dependemos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Bien. Profe. Entonces, otra definición, otro que es propio de la cooperativa, gestión cooperativa. ¿Sí? ¿Qué es gestión cooperativa? La actividad ordinaria desarrollada por el ente cooperativo para la organización y prestación del servicio en cumplimiento de su objeto social. Un punto, las cooperativas, el objeto social de las cooperativas no es enumerativo, es taxativo, a diferencia de las otras empresas que es numerativo. ¿Qué quiere decir numerativo? Que ejemplifica, ¿sí? Yo puedo poner otras cosas que, ¿sí? que tengan que ver con eso. En las cooperativas es taxativo, quiere decir que lo que no dice, no lo puedo hacer. Intereses de las cuotas societarias, el inciso 4 del artículo 2. Fíjense, entonces, primero que dice en cumplimiento del objeto social, es decir, que la actividad tiene que estar enumerada en el objeto social, si no, no es gestión cooperativa. ¿Sí? Y después dice actividad ordinaria. ¿Qué significa actividad ordinaria? ¿Qué significa la palabra ordinaria? Eso en la vida real. En la contabilidad, ¿vieron? Está bueno eso, porque es lo primero que a nosotros nos suena. ¿Sí? ¿Por qué somos contadores públicos? Bueno, ya están a un pasito. Mejoremos la estadística, si no nos desfinancian, muchachos. Recíbanse. ¿Por qué somos contadores públicos? Están estudiando una carrera y están en cuarto año y no saben qué carajo es. Está bueno, ¿eh? ¿En cuándo? ¿En qué momento vos sos público? Un informe de, por ejemplo, ¿sí? Porque eso está hacia terceros, no es hacia la empresa. El informe de auditoría no va a la empresa. ¿A quién va? A todos los que leen los estados contables eso. ¿Sí? Somos como los escribanos en los números. Ponele. Ponele. ¿Se dan cuenta? Por eso es público. ¿Tá? Entonces, las palabritas tienen su connotación. Y ordinario ahí no es zaparrastroso, no es... Tiene que ver... A ver, en los estados de resultados, fíjense que ustedes ponen arriba resultados ordinarios y resultados extraordinarios. ¿A qué le suena? Ordinario y extraordinario.
Habitual. Esa, habitual. ¿Y qué se considera habitual en una empresa? ¿Qué es lo que estoy dando? Y lo hago normalmente y pienso seguir haciéndolo. Si no deja de ser ordinario. ¿Está? Entonces, si yo tomo actividad ordinaria con la prestación en el cumplimiento del objeto social, lo importante en la cooperativa es que si no es ordinario y si no está en el objeto social, para mí deja de ser gestión cooperativa, por lo tanto se transforma en ajeno a la gestión cooperativa. Y al ser ajeno a la gestión cooperativa, inmediatamente va al artículo 42. ¿Sí? Pasa por el 42 y pasa por el 43. Es decir, por el 42 que me dice, esto no es excedente repartible. Y el 43 que me dice, todo lo que no sea eso va a ir a una reserva especial. ¿Sí? Entonces es importante que yo tenga en cuenta esto, porque del enunciado del ejercicio, ustedes tienen que saber si es gestión cooperativa o no es gestión cooperativa. ¿Sí? En eso no hay un manual. Hay uso de la razón. ¿Mm? ¿Cómo? Te hicieron una donación. ¿Es normal? No. ¿Sí? Puede o no pasar, no sé, no depende de mí. ¿Está? Tuve algún hecho fortuito y me generó ingresos. Bien, entonces, vamos a tener que discriminar los resultados por la gestión cooperativa con asociados, los resultados por la gestión cooperativa con asociados y los resultados ajenos a la gestión cooperativa. Y esto nos va a obligar la norma técnica a que cuando hagamos el estado de resultados, si bien es igual que lo que conocíamos, abajo de todo vamos a tener que clasificarlo en esos 3 renglones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es resultado por la gestión cooperativa? Tengo que tener claro qué significa gestión cooperativa. Y de ahí tengo que tener en claro qué es con asociado y qué es con no asociado. ¿Sí? Cuando es gestión cooperativa, y si tengo no asociados, tengo que saber discriminar los ingresos y los gastos que van con esto y los ingresos y los gastos que van con esto. ¿Está? Entonces, cuando lo puedo discriminar en forma directa, va con asociado. Cuando no lo puedo discriminar en forma directa, va con no asociado, y aquello que no es gestión cooperativa es ajeno a la gestión cooperativa. Esto es fácil cuando tenemos un servicio. Hay cooperativas que tienen 17 servicios. Y en cada uno tienen una cantidad X de asociados y una cantidad X de no asociados. Entonces tengo que ir por servicio. Tengo que hacer esto, pero por servicio. Entonces, en esa cooperativa, por ejemplo, supónganse que tienen una grúa que está dedicada al servicio eléctrico, ¿sí? Para arreglar los costos. ¿Sí? Si la grúa la vendí, ¿sí? Me entró plata por esa grúa y supónganse que lo que la vendí está por un valor mayor a lo que yo ya la tengo contablemente con las depreciaciones. Por lo tanto, tuve un resultado positivo. Ese resultado positivo, ¿qué es? Supónganse que la cooperativa solamente trabaja con asociados. ¿Por qué? No, pero deriva de un bien usado en la actividad habitual. ¿Sí? No estoy viendo la venta, sino el bien que yo lo uso para la actividad habitual y con esa venta seguramente compraré otra grúa o algo para la actividad. Entonces, en ese caso, es gestión cooperativa con asociados, porque, ven, no estoy viendo la venta en particular. Ahora, si esa grúa la utiliza la electricidad, el agua, servicio de sepelio y el gerente de la cooperativa,
¿Ya puedo saber qué partes de cada uno? A lo mejor, si tengo una contabilidad muy buena, con un costeo muy bueno, sí. Pero yo tengo que saber perfectamente qué es de cada uno. Si yo sé perfectamente de cada uno, es esto. Si yo no sé qué es perfectamente de cada uno, es esto. Y supongamos en el mejor caso, que era la primera, el agua. Y en el agua sé claramente cuánto es asociado y cuánto no asociado. Puedo decir, mira, de la venta, entonces, parte es esto y parte es esto otro. Entonces, no es tanto la situación, sino cómo viene dada en el contexto esa situación. ¿Sí? Entonces, en algún caso puede ser una cosa, en otro caso puede ser absolutamente otra. No se preocupen que no los ponemos a adivinar, no. O sea, somos muy claros en lo que le pedimos, o sea, está claro de lo que tienen que diferenciar. Entonces, el artículo 42 nos dice, los excedentes que deriven de la prestación de servicios no asociados van directamente a la cuenta de reserva especial. Y hay una resolución del INAES que dice el mismo tratamiento a los excedentes ajenos a la gestión cooperativa, y esto también lo dice la RT. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, fíjense, lo que es con asociado me va a derivar en excedentes repartibles, y el excedente repartible voy a tener que hacer las deducciones y después va a ir al retorno. Y lo que es con no asociado y ajeno a la gestión cooperativa, ese excedente lo voy a tener que discriminar con gestión cooperativa con no asociado y ajeno a la gestión cooperativa, y cuando hago el tratamiento del balance y le proponga a la asamblea, le tengo que proponer que eso por ley se va a ir a una reserva especial del artículo 42. ¿Sí? Esto no es lo más difícil. Entonces, cuadro resumen. Tenemos el excedente. Puede ser gestión cooperativa con asociado, con no asociado, ajeno a la gestión cooperativa. Estos dos son no repartibles. Directamente van a la reserva especial del artículo 42. Estos son repartibles. ¿Sí? Y vamos a tener que hacer estas deducciones. Pero, si hubieran utilizado la reserva especial o la reserva legal antes, o el ajuste de capital cooperativo antes, lo tengo que reconstituir antes de que haga estas deducciones. Sí. Depende si lo puedo discriminar o no. Si yo lo puedo discriminar por cada sección y por qué es cada de usuario y cada no asociado, va a ir entre estos dos. Si no lo puedo discriminar, va acá. Bien. Sigamos entonces. Como si esto no fuera poco, dice, bueno, como las cooperativas pueden tener muchas secciones, los resultados hay que discriminarlo por cada una de las secciones. ¿Sí? Yo tengo que tener, además del resultado general, el resultado de cada una de estas secciones, y toda esa discriminación que hicimos recién es por sección. Sí. ¿En teoría o en realidad? Nadie. En teoría, todos los asociados. Porque vos en el balance vas a poner todas las fórmulas que aplicaste para hacer esos números. Cualquier asociado agarra el balance y empieza a sacar la fórmula y llega a esos números que vos llegaste. ¿El agua y el aceite se juntan? ¿Seguro? ¿Nunca, nunca? ¿La contabilidad financiera y la contabilidad de costos se juntan? ¿Seguro? Les presento el híbrido. Las cooperativas hacen en una sola cosa contabilidad financiera y contabilidad de costo, y la presentan todo como si fuera contabilidad financiera. Eso es lo especial de la cooperativa, ni más ni menos. ¿Sí? Bien, entonces, el artículo 43 nos habla de esa restricción a la distribución de excedente, ¿sí? Que nos dice dos cosas. Primero, si una sección da quebranto, primero compenso los quebrantos antes de repartir por la sección. Y después nos dice, si hay reserva, reconstituyo las reservas. Y si hubo pérdidas en ejercicios anteriores,
tengo que reconstituirla. Entonces, cuando vemos los resultados negativos, ¿sí? Recién vimos los positivos, ahora vemos los negativos, lo que tenemos que hacer es, o sea, primero, si tenemos resultado negativo, tenemos que absorberlos. ¿Cómo lo vamos a absorber? Y acá la ley es específica. Primero vamos a usar reserva especial y después vamos a usar reserva legal. No es indistinto, es un orden específico. Primero reserva especial, segundo reserva legal. El INAES y en la resolución que aprueba la RT de cooperativas le agrega también el ajuste del capital irrepartible y el ajuste del capital cooperativo. Ese orden es específico. Y cuando tengamos excedentes repartibles en otros ejercicios, si hemos utilizado esto, lo tenemos que reconstituir. Y el orden es al revés. Primero reconstituimos esto, después esto, después esto y después esto, de acuerdo a cuando me vaya alcanzando. Con números un poquito más fácil. Entonces, veamos esto. Esta es una real. El balance está en la web, por eso lo uso. Fíjense, esa cooperativa en energía eléctrica tiene asociado y no asociado. En el agua tiene asociado y no asociado. Y en internet solo asociados. ¿Sí? Ese fue el estado de resultado en el año 2021. Fíjense que les dio una pérdida. ¿Sí? ¿Qué me dice la ley? Que esa es la pérdida general. Pero yo, ¿qué tengo que discriminar en el estado de resultado? ¿Qué fue con asociado? ¿Qué fue con no asociado? ¿Y qué fue ajeno a la gestión cooperativa? Entonces, ¿sí? Le agrega, abajo de esto, le agrega esa clasificación. ¿Sí? Fíjense, con asociado hubo una pérdida de 10 millones, acá hubo una pérdida de 2 millones, acá hubo una pérdida de 149.000. En este caso, los tres dieron pérdida. ¿Puede haber uno con ganancia y otros con pérdida? Sí, y se compensan en este número. ¿Estamos? Ese es un balance real del 2021. Y tomé uno viejo porque los números de los de ahora son durísimos. Peores. Esa clasificación es según la gestión y es la primera clasificación que me pide la RT, que es en el estado de resultado. Hay dos clasificaciones, ¿sí? Esta es la del estado de resultado y la sabemos tomar así, discriminen, es decir, nosotros le damos un enunciado, le damos el estado de resultado para hasta acá y le pedimos, hagan estas tres líneas. ¿Sí? Bien. Otra cosa que me piden anexo es que yo vea por cada una de las secciones, es decir, la energía, el agua e internet. Fíjense que energía le dio 13 millones de pérdida, agua 1 millón de pérdida, pero internet le dio positivo. ¿Sí? Y hay ajenos por 149, lo cual me da el resultado del ejercicio. Miren que hay otra clasificación. Esta clasificación es por sección. ¿Mm? ¿Estamos? Ese resultado, entonces, por sección. Entonces, fíjense que tenemos un resultado por sección, ¿sí? Y otro por el tipo de gestión. Se cruza. Y eso está en distintos cuadros del balance. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, si hubiesen sido resultados positivos, ¿sí? En vez de negativos, supónganse que lo de abajo es todo positivo, yo me tengo que fijar que, por ejemplo, va a ser repartible que esta línea de acá, ¿sí? Porque esta de acá es no asociado y ajeno. Y esta línea de acá, ¿qué le va a ir a cada socio? Tengo que ver cuánto consumió en el año de energía eléctrica cada socio, cuánto consumió de agua cada socio, cuánto consumió de internet cada socio. Y dividir eso por el consumo y es lo que va a ser el retorno de cada uno después de haber restado los 3,5%. ¿Sí? Entonces, en este caso, fíjense, como dio todo negativo, directamente no trabajo con eso, tengo que trabajar con la absorción. No hay excedente, hay pérdida. Me voy
a la absorción. ¿Se entendió hasta ahora? Mentira, no entendieron. Es compleja, ¿no? Es difícil, es difícil. Pero ustedes son unos genios que en una semana la aprenden. Bien, así están ahora. Entonces, vamos a hacer un recreito para que vean lo que es el cooperativismo. No. ¿No se prendió? Ahí está. Eso es cooperativismo. It's smarter to travel in groups. Take the bus. Bien. Entonces, todo esto, entramos ahora a los contadores y le ponemos las normas. ¿Sí? Como si fuera poco, todo lo que nos da la ley, ahora lo tenemos que normar dentro de lo que somos. Entonces, un primer punto para que tengan en cuenta con las cooperativas, que la ley de cooperativa, en su artículo dentro dice, la presentación de los balances debe ajustarse a lo que diga la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación en Argentina es el INAE. Es decir, que si el INAE dice, utilicen las normas contables, las podemos utilizar. Y si el INAE dice, no, me peleé con la FAPSE, no quiero utilizar norma contable, vamos a utilizar lo que dice el INAE, por más que haya una norma contable. ¿Sí? Si ustedes creen que lo que digo es ilógico, hasta el año 2008 estuvimos peleados. ¿Sí? Entonces, teníamos que hacer doble informe de auditoría. Uno bajo la norma del INAE y uno bajo la norma contable. El Consejo autorizaba uno y no el otro, y el INAE autorizaba uno y no el otro. ¿Sí? Así que, y como la Argentina es un bucle de siempre pasa lo mismo, capaz que en algún otro momento te hemos peleado de nuevo. Por ahora estamos de 10, somos muy amigos con el Consejo y trabajamos juntos. Por eso siempre digo que hay normas contables legales y normas contables profesionales. La legal es lo que dice el INAE y la profesional es lo que dicen la RT. ¿Sí? Cuando coinciden, bárbaro, pero cuando no coinciden, prima lo que dice el INAES. Y en esto, el INAES saca una resolución, en este caso fue la 996. La RT 51 es una modificación, la anterior era la RT 24. ¿Sí? En el 2008 fue la RT 24. Y había una resolución del INAES que autorizaba la RT 24, pero el INAES siempre agregó algo más. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que decía la RT 24 que agregaba, que ahora la RT 996 sacó. Por eso por ahí algunos todavía se ven algunas cosas en los balances que están medias cruzadas, que son de la anterior. Vuelvo a decir, hasta el 2021 se presentaban de una forma, desde el 2021 se presentan con algunas modificaciones. La resolución que apruebe la 996 y le hace a la RT 51 aclaraciones y modificaciones en general, aclaraciones específicas, explica ciertas cosas y la modifica en otras cosas. Es decir, que lo que dice la RT 51 no lo tenemos que usar lo que dice la resolución 996. Entonces, hay que estudiar con la RT en la mano y la resolución del INAE al lado. ¿Sí? Esto es como ganancia, ¿vieron? La norma y el reglamento. Bueno, es igual. La norma y el reglamento. Nada más que lo que tiene más validez es la resolución del INAES. ¿Estamos? Bien. Entonces, ahí se aprobó. En el artículo 1 se permitía la aplicación anticipada y esto acá, las cooperativas, la pregunta por ahí me dice, ¿por qué se dedicó a cooperativa? Porque es la única ley que le obliga a una empresa a tener contador desde que nace hasta que se muere. O sea que yo era la única que sabía que me iba a dar trabajo. ¿Sí? Por ley. Entonces, por ley, el artículo 81 dice, la cooperativa desde que nace hasta que se liquida tiene que tener un contador público matriculado. ¿Sí? Entonces les obliga
también en ese artículo, no solo al informe anual, sino a que emita informes trimestrales. En la RT anterior decía, los trimestres son 4, entonces tienen que hacer los 4 trimestres más el informe anual. Y decíamos, pero si el anual está subsumido, o sea, está metido, ¿para qué vamos a hacer cosas? No, son 4, bueno. Discutimos tanto que cuando salió la RT, la resolución nueva, esa aclaración dice, informes trimestrales deben ser 3, porque el cuarto está subsumido en el anual. Eso fue una discusión vieron que ahora estamos de amigos, ¿sí? Entonces, como estamos de amigos, nos hicieron caso, 3 más el anual, ¿sí? No es que son 3 trimestres nomás, como todo año tiene 4 trimestres, pero 3 informes más el anual. Como utilizamos las normas generales, cuando en las normas generales dice venta, lo que para nosotros, venta significa gestión cooperativa. ¿Sí? Cuando dice venta, nosotros tenemos que decir gestión cooperativa. Y deroga esa resolución 247 que es la que aprobaba la RT 24. Entonces, la resolución técnica 51 es esta. Hasta acá es bastante parecido a lo que ustedes conocen. Desde acá para acá es todo específico de cooperativa. ¿Sí? Le tomamos de acá para acá, no se preocupen con las modificaciones de acá. Esto no tendríamos tiempo ni forma de explicar detalladamente todo, ni que puedan hacer ejercicios sobre eso. O sea que, fíjense que lo que le estamos dando, vamos a la esencia pura de lo que es la cooperativa. ¿Sí? Si después se quieren dedicar a esto, estudien un poquito más de lo que vieron en estas clases. Esto lo vamos... Un detalle, esta norma es para las cooperativas excepto para los bancos, las cajas de crédito y los seguros. Es decir, para aquellas entidades que están bajo la órbita del Banco Central de la República Argentina sobre la Superintendencia de Seguro, no entran. ¿Por qué no entran? Porque entran las normas de ellos. ¿Sí? Para los bancos va la del Banco Central y para los seguros lo de la Superintendencia de Seguro. ¿Estamos? Fue la primera RT que tuvo definiciones. Hoy toda la NUA tiene un montón de definiciones. Antes no, fue criticadísima porque había definiciones, ahora está de moda. En eso nos adelantamos un poco. Y el formato del balance, ¿sí? Hay un informe de la CECIT, el número 31, que les da el formato. Pero ese formato está con la RT24, es decir, que hay que hacerle los cambios que trae la RT51 y la resolución 996, pero en un 95% está, no, más, un poquito más del 95% está perfecto. Bien, entonces, cuestiones a saber con respecto a los 4 estados básicos. El estado de situación patrimonial es exactamente igual, no tiene ninguna diferencia. La única diferencia que es, donde dice venta, es gestión cooperativa, ¿sí? Y cuando dice cliente es solamente lo de gestión cooperativa. Crédito, perdón, cuando dice crédito es solamente con gestión cooperativa. El estado de resultado no, ese es distinto. ¿En qué es distinto? Lo que vimos abajo. O sea, la parte de arriba es igual, excepto que en vez de decir ganancia, que vamos a decir excedente, y abajo que lleva esa clasificación, le agrega esa clasificación. El estado de evolución de patrimonio neto es completamente diferente. Esto no casi nada que ver con las otras. La clasificación global sí, pero tiene todas cuentas muy específicas, y lo vamos a ver. Y el estado de flujo de efectivo admite los dos, no como los entes sin fin de lucro, que admite solamente el directo. Acá se admite el directo y el indirecto, y es exactamente igual, no tiene ningún tipo de variación. Sí que tiene la RT para cooperativa, que tiene mucha información complementaria obligatoria, y alguna que no es obligatoria, de acuerdo al tipo de cooperativa. Entonces, los estados contables básicos deben cumplir con las normas contables vigentes, es decir, que toma todo el panorama de las RT que tenemos, ¿sí? Con las definiciones específicas que tenga esto. ¿Estamos? Entonces, el estado de situación patrimonial ya vimos que es igual. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es esos fondos que dijimos, ¿sí? Del artículo 42, son pasivos. No van al estado de evolución de patrimonio neto, son pasivos, son deudas. Fíjense, nosotros cerramos el ejercicio, supónganse que cerramos el 31 de diciembre.
31 del 12. Ernesto, Sí. disculpa, si va a usar la pizarra, usar un poquito más a la derecha, así se ve desde la casa. Ahí donde estás parado enfrente, ahí, ¿Acá? ahí a la izquierda, un poquito más abajo, a la izquierda tuya. Izquierda mía. Decime. Ahí empecé a ¿Acá? escribir, chicos, claro, porque no se ve desde aquí. ¿Ahí se ve? Ahí donde tiene la mano empecé a escribir. Ahí. Ahí, listo, gracias. Ahí estamos. Sí, ahí se ve desde aquí, Perdón. que ver si llegamos a ver, ¿no? Sí, perfecto. Supónganse, llegamos al 31 de diciembre. ¿Cuándo va a ser la asamblea? ¿Cuándo se hacen las asambleas? De todos los... ¿Hasta? ¿Cuántos meses después? ¿Ah? ¿Hasta? Hasta 4 meses después. ¿Sí? En este caso tendríamos hasta cuándo entonces. Hasta el 31 de abril. Sí, me dice. 30 de abril. Hasta el 30 de abril tendríamos tiempo, ¿sí? En esa asamblea que vamos a estar considerando este ejercicio, ¿sí? Esos fondos son de este ejercicio, pero lo vamos a estar calculando ahí. Hay que gastarlo en ese ejercicio. O sea, no es que los calculé y pasan al ejercicio siguiente, ¿no? Es el ejercicio siguiente al cual lo generó. ¿Estamos? Entonces, cuando hacemos acá, al otro día de la asamblea, hacemos un asiento y en ese asiento pasó a ser pasivo y nos queda todo esto para terminar de gastarlo. ¿Sí? Bien. Ese es un estado de situación patrimonial normal. Tengamos en cuenta que ahí dice crédito por venta va a gestión cooperativa. En el estado de resultado ahí cambia y le agregamos al pie esas 3 cosas que dijimos. O sea, lo tenemos, hasta acá lo único que cambió es los nombres, en vez de poner ganancia o pérdida, excedente, podemos poner pérdida, es lo mismo, pérdida o quebranto, pero al final, hasta acá llegamos en el normal, al final nosotros, ahora ¿qué vamos a hacer? Esto lo vamos a discriminar con asociados, gestión cooperativa con asociados, gestión cooperativa con no asociados, ajeno a la gestión cooperativa. ¿Es lo mismo actividad ordinaria que gestión cooperativa? Ajá. Y yo digo, la cooperativa todos los días vende limones, pero en su objeto social no lo dice. ¿Es actividad ordinaria? Sí. Es actividad ordinaria, lo que no es gestión cooperativa. Entonces, si ustedes acá, cuando en el parcial ponen actividad ordinaria con asociado, está mal. Yo les voy a dar un ejemplo de actividad ordinaria que no es gestión cooperativa. ¿Está claro? ¿Sí? O actividad cooperativa. Sí, puede ser actividad cooperativa, pero puede ser, no es ordinaria. Es un nombre muy específico. No lo puedo cancherear. ¿Mm? Lo mismo que ajena a la gestión cooperativa. ¿Estamos? Entonces, si hacemos un ejercicio, tenemos eso. Ventas 1000, costo de los servicios prestados 500, excedente bruto 500, gasto de comercialización, de administración, el impuesto, excedente ordinario de las operaciones que continúan 60, resultado de las operaciones extraordinarias 30, excedente del ejercicio 90. Ahí hay referencia a 2 notas, vamos a tener que decir qué dicen las notas. Entonces, en la nota 1 dice, de los costos de los servicios prestados existen trabajos realizados por no asociados en periodo de prueba a la cooperativa por 50. Fíjense que acá, se alcanza a leer ahí, dice cooperativa contabilidad a trabajo limitada. Tiene una cooperativa de trabajo. Una cooperativa de trabajo, ¿qué es lo que brinda a los asociados? ¿Qué es lo que hace una cooperativa de trabajo? ¿Cómo? Empleo. Bien, hay muchos que contestan sueldo. No hay sueldo en una cooperativa de trabajo. ¿Sí? Porque la cooperativa de trabajo está fuera de la ley de trabajo.
Es como si fuéramos todos emprendedores unidos. ¿Está? ¿Y qué es lo que va a devolver la cooperativa de trabajo? ¿Qué dijimos? ¿Cómo lo vamos a medir a eso? ¿Se acuerdan el ejemplo que vimos al principio? ¿En función de qué? De las horas De los trabajadas. servicios. Entonces, si yo tengo que discriminar entre asociados y no asociados, ¿dónde me voy a estar fijando? ¿En qué parte del estado de resultado? ¿Qué fue a asociados y qué fue a no asociados? Porque todo lo que vendió la cooperativa de trabajo, ¿a quién lo hizo? A cualquiera. No me importa si es asociado o no asociado, porque la cooperativa ¿dónde está yendo? Lo que hace es brindar trabajo y retribuye por ese trabajo. Entonces, ¿en qué parte de ahí yo busco en el costo de los servicios prestados? Porque esa es ahí está la retribución a los asociados y a los no asociados. ¿Sí? Ahora, si fuera una cooperativa de servicios públicos, yo me asocio a la cooperativa para que me den ¿qué? Electricidad. Entonces pago esa electricidad. ¿En dónde lo busco? En las ventas. ¿Vieron que depende del nombre que yo le ponga arriba? Es donde lo busco. ¿Sí? Pero somos buenos, le ponemos nota. Avisamos dónde. Pero en la realidad no va la nota. En la realidad yo que tengo que saber qué tipo de cooperativa es, dónde trabaja, dónde se encuentra el asociado y el no asociado. ¿Se encuentra acá, se encuentra acá, se encuentra en otro lado? ¿Sí? Bien. Entonces, en esa es de trabajo. Y me dice que en ese periodo hubo trabajo realizado por no asociado por 50 pesos. Entonces yo puedo saber ya qué es gestión cooperativa con asociado, o sea, qué porcentaje del resultado de gestión cooperativa con asociado y de qué es gestión cooperativa con no asociado. ¿Cómo lo calculo? Ahí está, 500. Perdón. Ventas 1000, costos 500. Y 50 es, de esos 500, 50 fueron con no asociado. Entonces, ¿qué porcentaje es con asociado? ¿Qué porcentaje es con no asociado? 90, o sea, 90% con asociado y un 10% con no asociado. ¿Y a dónde aplico esos porcentajes? Me voy para atrás. ¿A dónde lo explico? ¿En el excedente del ejercicio ahí? ¿En el 60? ¿En el 500? ¿Vieron? Fíjense, tienen 3 subtotales. ¿Cuál subtotal aplican? En el 90, en el final. ¿Por qué? Entonces, si los 30 son ajenos a la gestión cooperativa, ¿por qué lo aplicás sobre el 90? Si estamos hablando de gestión cooperativa. Estás aprendiendo de memoria. Eso es lo que no se hace. Eso es lo que no se hace. Me serví como ejemplo para decir, ven, usen el razonamiento. Acuérdense, gestión cooperativa. ¿Qué significaba gestión cooperativa? Actividades ordinarias. ¿Dónde están las ordinarias? ¿Bien? Si es extraordinario, ya sabe, por esa definición nos deja que es eso ajeno a la gestión cooperativa. ¿Estamos? Pero no es una clasificación actividades extraordinarias como clasificación, es actividades ajenas a la gestión cooperativa. Si ponen extraordinaria, está mal. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo estoy tratando de ver qué es con asociado, qué no, con no asociado de la gestión cooperativa. Entonces,
Ya, si tengo claro que es gestión cooperativa, me tiene que aparecer la palabrita ordinario. Y si me aparece la palabra ordinario, ya sé qué renglón voy a estar tocando. ¿Mm? Entonces, siguiendo con esto, fíjense, tenemos excedente ordinario, extraordinario y excedente del ejercicio. O sea que lo voy a aplicar sobre el ordinario. ¿Tá? Entonces me va a quedar que 54 es gestión cooperativa con asociado y 6 es gestión cooperativa con no asociados. Y los 30 del resto, ¿qué es? Ajeno a la gestión cooperativa. ¿Sí? Y ahí tengo las 3 líneas. Y la suma de las 3 líneas, ¿cuánto me tiene que dar? El excedente. Si no me da 90, está mal. ¿Por qué? Porque estoy específicamente discriminando eso. Esos 90, ¿cómo son? ¿Estamos? ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? ¿No? ¿La casa? Bien. Ernesto, disculpa, te hago una consulta porque no sé qué Sí, signo. especial. ¿Lo tienes a este mismo Para, caso? Felipe, dame un segundo. Ah, Las cooperativas, acá me pregunta si puede haber alguna otra reserva que la especial y la legal. Las cooperativas tienen solamente esas dos reservas, la legal, la especial, y no puede haber ningún otro tipo de reserva, está prohibido por la norma cooperativa. Sí, Felipe. te decía, ¿tienes un ejemplo distinto al que acabas de dar con respecto a cómo calcular la proporción de los asociados y no asociados? Sí, Listo. sí, vamos a hacer Pobre. otro ejemplo. Dale, listo. Bien. En el estado de evolución de patrimonio neto hay dos columnas importantes, o sea, dos rubros importantes, el aporte de los asociados y los resultados acumulados. Y esto es lo que dice la RT, que se discrimina. El aporte de los asociados, es decir, la primera de estos dos, se discrimina en todo eso. Capital cooperativo es el capital ese que suscribieron, ese de entrada, más si todos los retornos también se pueden capitalizar, por lo tanto, todo eso va sumando al capital cooperativo. Si hay ajuste por inflación, va a entrar ahí, ajuste del capital. Y año tras año, ¿sí? La asamblea tiene que resolver qué hace con ese ajuste de capital. Si lo capitaliza o no lo capitaliza. ¿Sí? Si no lo capitaliza, va a ir en esa columna, pero la resolución 996 dice, cámbiale el nombre, sacale ajuste de capital no capitalizado, ponele ajuste de capital irrepartible. Así que lo tenemos que poner así. ¿Sí? No lo que dice la RT, sino lo que dice la resolución 996, y todos los años la asamblea decide. ¿Por qué debe decidir? Porque si un asociado se va, se lleva lo que está acá. ¿Sí? Si la asamblea decidió capitalizarlo ese ajuste, se va a llevar el capital más el ajuste de capital. Si la asamblea decidió que es pase irrepartible, cuando se va, se lleva esto y lo que está acá, que corresponde a eso, va a ir a parar a la reserva especial. ¿Mm? Bien. Valores a capitalizar es, supónganse que las cuotas sociales sean, por ejemplo, de 1 peso. ¿Sí? Y el salario mínimo vital y móvil es 1,5. ¿Cuántas cuotas sociales aportó? ¿1, 2 o 1,5? ¿Cuánto tiene que aportar el asociado en plata? Sí o sí para entrar. 1,5. Pero la cuota social le dice que son ¿de a cuánto? De a 1. Por lo tanto, este 1 va a ir en la primera columna. Y ese 0,5 va a ir en esa otra columna hasta que se transforme en 1. Cuando se transforme en 1, va a valores a capitalizar. ¿Sí? Acá van, ¿se acuerdan que dije de los TICOCA? Hay dos tipos de TICOCA, uno que se devuelve a un periodo de tiempo y otro que no se devuelve si otro no lo suscribe. El que se devuelve en un periodo de tiempo es un pasivo y el otro que no se devuelve, a no ser que otro lo suscriba, va acá. Y esta columna, acá se ponían los revalúos técnicos. El INAES dijo, no, esto no va, esto directamente, si hay algo ahí, pásenlo a reserva
especial. Es decir, que si hay revalor técnico, va a reserva especial. ¿Sí? Después están los resultados acumulados, como dijimos, reserva especial, la reserva legal, y no hay ningún otro tipo de reserva que esas dos. Los resultados no asignados son los que están todavía en el ejercicio, porque después sí o sí tenemos que distribuirlo, y resultados diferidos son algunos casos especiales. Uno de ellos es, que no los quiero confundir, pero si hay un subsidio no reintegrable, la diferencia, a medida que lo voy gastando, lo voy a ir considerando ingreso. Mientras tanto, lo voy dejando como resultado diferido, para que el ingreso y el gasto se consideren en el mismo periodo de tiempo. Ese es un formato de estado de evolución de patrimonio neto de una cooperativa. ¿Sí? Bastante más grandote que los otros, porque aparte, cada vez que tengamos un resultado, tenemos que hacer toda esa distribución. ¿Sí? Bien. El estado de flujo de efectivo dijimos que era igual, y después viene toda la información complementaria, que fíjense que hay que clasificar los créditos por venta, con asociados, los intereses acumulativos, las reservas, los fondos. Hay que ir discriminando cada una de esas cosas de forma particular. ¿Sí? Bien. Toda esa parte está todo en los videos. Digo, si no, no nos entraría el tiempo y la explicación de todo eso. Quiero que vayamos un poco más a lo práctico. Entonces, si tenemos excedente, hay dos cosas que va a pasar en la cooperativa. Una que es el proyecto de distribución de excedente y otra es la distribución de excedente. Vuelvan a la línea de tiempo. Estábamos acá, 31 de diciembre. Está acá la asamblea. Vamos a suponer que la hacen el último día a la asamblea. ¿Sí? Como buenos argentinos, para el último dejamos todo. La ley dice que con 15 días de anticipación a la asamblea, le tenemos que poner a disposición de los asociados el balance, el informe del auditor, el informe del síndico, el proyecto de distribución de excedente. ¿Sí? Es decir, con 15 días de anticipación, nosotros acá, 15 de abril, ya tenemos que darle a los asociados toda esta información. Ahí está el proyecto de distribución de excedente, 15 días antes. Y la distribución de excedente va a resultar de lo que decida la asamblea. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. El proyecto de la distribución. En los parciales o en los exámenes se van a pedir las dos cosas. O una. ¿Sí? Si le pedimos una y nos escriben las dos, quiere decir que no saben cuál es. Por lo tanto, resta punto poner por demás. Ahí no es lo que abunda, no daña. Sí, daña. Porque quiere decir que no tenés idea. ¿Mm? Bien. Entonces, la propuesta no genera asiento, es una propuesta. Va a depender de lo que decida la asamblea. La asamblea la puede tomar igual o la puede modificar. ¿Qué es lo que va a tener validez? Lo que diga la asamblea. ¿Sí? Entonces, la propuesta no genera asiento, la distribución de excedente sí genera asientos. Y estamos hablando de dos momentos diferentes. ¿Está? Entonces, el proyecto, ¿sí?, es único, es una documentación que va con el balance, es una documentación que normalmente la preparamos los contadores, ¿sí? Y es lo último porque depende del resultado que quedó al final. Y de ahí nosotros, dependiendo de si da excedente o si da pérdida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando da pérdida, tenemos digamos, la ley nos dice en cada caso qué procedimiento tenemos que ir haciendo para uno o para otro. Entonces, presentamos el proyecto, la asamblea dice si lo aprobamos o lo modificamos, y después cuando lo decida la asamblea vamos a hacer las registraciones contables. Hagamos un ejercicio, fíjense. Al cerrar su ejercicio económico, la Cooperativa de Servicios Públicos, ahora va a ser tercer parcial, ha arrojado un excedente de 500, ¿sí? Y nosotros estamos preparando la propuesta de distribución. Otra cosa que lo aclaro, y después lo vuelvo a aclarar cuando vienen a ver la muestra de los exámenes.
No es un cuadro sinóptico la propuesta de distribución de excedente, es un contenido. ¿Sí? No es un cuadro sinóptico. Porque dice excedente, rayita, asociado, rayita, no asociado, rayita, ajena, rayita, 5. 5 FAL, 5 FOC, 5. Entonces no sabes si es un fusible, si te putearon, si... Bien. Entonces dice, el estatuto no reconoce intereses a los asociados por las cuotas aportadas, es decir, que no está el inciso 4. No existen servicios a no asociados, eso ya nos está diciendo algo. Y dice, luego de realizadas las reservas pertinentes, se propone distribuir el remanente en concepto de retornos a los asociados. Siempre va en retorno. Ahora, hay dos opciones en los retornos. ¿Se los doy en efectivo o se los doy en capital? La ley permite dárselo, el INAES permite dárselo en capital. ¿Sí? Entonces, tienen esos dos destinos. Acá dice, 80% se capitalizará, el 20% va en efectivo. ¿Estamos? Entonces, con esos datos, hagamos la propuesta de distribución de excedente. Entonces, ahí está. Primero, vamos con el proyecto. Tenemos el resultado del ejercicio que es 500. ¿Sí? ¿Qué nos decía? ¿Que había trabajo con asociados? ¿Con no asociados? No. ¿Nos decía que había algo extraordinario o ajeno a la gestión cooperativa? No. Por lo tanto, en este caso, esos 500 son todos generados ¿con quién? Con asociados. Por lo tanto, y ojo con esto, resultado del ejercicio excedente, ¿sí? El proyecto de distribución va con estas palabritas, ¿sí? Excedente. 500 son generados con asociados, entonces el excedente en este caso es igual a ¿qué? Al excedente repartible. El subtotal es excedente repartible y es obligatorio poner esto, que son excedentes repartibles. ¿Sí? Porque estamos hablando de ley, estamos hablando del artículo 42. Va más allá de la norma. Entonces, estos son excedentes repartibles. El artículo 42, ¿qué nos dice? Tenemos que descontar 5% de reserva legal y los dos fondos. ¿Sí? Los descontamos y ¿qué me queda? 425. ¿Qué son estos 425? Otra palabrita que sí o sí tiene que son retornos. ¿Vieron? Excedente, excedente repartible, retorno. Están los tres conceptos. Y se los pedimos a los tres conceptos si están, obviamente. Si no hay excedente repartible, no va a haber retorno. ¿Mm? Y de ahí, así tiene que estar escrito el proyecto. ¿Sí? Nos sale 500, repartible 500, 5, 5, 5. ¿Mm? Y acá falta algo. ¿Qué le falta? Y también se la comen siempre. ¿Qué le falta a esto? ¿Qué decía al principio? No, ¿qué decía? No. Falta la propuesta. ¿Sí? Porque dice acá, dice, la propuesta es esta. Entonces, esto es lo que me obliga la ley. La ley me dice, hasta acá, sí o sí, tenés que usar esto. Y acá, con esos 425 viene la propuesta. Entonces, ¿la propuesta qué es? Se propone a la Asamblea que el retorno se distribuya 80% en capital y el 20% en efectivo. ¿Está? Hay que ponerlo a eso. Después, ¿la Asamblea qué puede hacer? ¿Puede decidir sobre lo que está acá arriba? No. ¿Sobre qué va a decidir? Sobre esa parte. ¿Sí? Excepto que no apruebe el balance. Entonces ya no decide sobre... Puede no aprobarlo. ¿Mm? Entonces, ¿cómo sería? Esto lo estamos presentando acá, el 15. Vamos a la Asamblea. La Asamblea dijo, apruebo. ¿Cuándo hacemos el asiento? El 30 o el 1 de mayo, si no cerramos. ¿Sí? ¿Y qué asiento vamos a hacer? ¿Cómo sería el asiento? Esto es partida doble, esto es Luca Pacioli, más viejo que el descubrimiento de América. ¿Cómo es el asiento?
¿eh? De ese proyecto. ¿Con qué vamos a empezar? ¿Qué es lo que vamos a estar distribuyendo? No. ¿Qué vamos a estar distribuyendo? ¿Qué es el proyecto de distribución? ¿Qué estamos distribuyendo? Excedentes. El resultado del ejercicio. Sí, el excedente. Excedente. Arriba. ¿Sí? Si el resultado del ejercicio fue el resultado del ejercicio anterior, por lo tanto, para este ejercicio, ¿cómo se va a llamar? Resultado no asignado. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, vamos a partir, el proyecto tiene que estar escrito así, entonces vamos a partir del resultado no asignado. Y el resultado no asignado es 500. No partimos del excedente repartible, no partimos del retorno, partimos del resultado, porque lo que tenemos que hacer es distribuir el resultado. Entonces, el resultado, ¿qué dijimos? 25 iban a ir a la reserva legal, 25 al fondo, 25 al fondo de educación, y después dijimos que algo iba a ser pagado en efectivo, entonces son retornos pendientes de pago, ¿sí? Y parte se va a ir a capital. Resultado no asignado de una cuenta de... Bien. Reserva legal. Patrimonio neto. Fondo de acción asistencial laboral. Hace 4 firmé atrás, lo estuve diciendo, no me dan ni tronco de bola. Pasivo, muy bien. Los dos fondos son pasivos. ¿Se acuerda que dijimos de su constitución? Pasivo. ¿Sí? Retornos pendientes de pago. Retorno pendiente de pago. Pasivo. ¿Y retorno cooperativo a capitalizar? Pasivo. ¿Sí? Después, ¿qué va a pasar? Que pague esto y que emita las acciones. Cuando pague eso, ¿qué voy a hacer? Retorno a capital. Ahí tenemos pasivo contra patrimonio neto. Y después, cada vez que haga los pagos, retorno pendiente de pago a caja, a banco, con lo que lo pague. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿se puede poner un poquito más complicado esto? Sí, obviamente. Falta mucho. Con no asociado. Y agreguemos operaciones con no asociado y ajena. Entonces, ahora hay una sección de electricidad que dio 400 y una de agua que dio menos 100. Y hay resultados ajenos, resultados por la gestión cooperativa con no asociado por 20 y ajeno a la gestión cooperativa por 30. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Primero, clasifiquemos el resultado según la RT51. ¿Qué es clasificar el resultado según la RT51? Los 3 renglones de abajo. ¿Sí? Fíjense, clasificar el resultado según la RT51 y después clasificar el resultado por secciones. Y después elaborar el proyecto de distribución y después elaborar los asientos. 4 cosas podemos pedir con el mismo enunciado. Si vamos, clasificación del resultado, ¿qué tenemos? Fíjense que acá dice, tenemos un excedente de 330. Dice que tenemos con no asociados 20 y ajeno a la gestión cooperativa 30. Ya nos dieron los datos. ¿Sí? Entonces, tenemos 20, 30 y lo que queda son los 280. Siempre nos tiene que dar, ¿cuánto? El resultado del ejercicio. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ahora después nos dice por secciones. Por secciones, fijemos, electricidad nos decía 400 positivo, agua decía 100 negativo y ajeno decía 30. También nos da 330. Fíjense, obviamente, sí, tiene que dar igual. Lo estamos viendo de dos lados diferentes. Ahora nos pide que hagamos el proyecto. ¿Sí? Y entonces el proyecto, partimos del resultado que ahora es 330. Y lo primero que nos vamos a ver es que dice, discriminamos entre excedente y excedente repartible. Por lo tanto, todo lo que era con no asociado y ajeno a la cooperativa, lo primero que tenemos que sacar. ¿Sí? Entonces, del resultado del ejercicio excedente, eso que sacamos, ¿a dónde lo mandamos? Artículo 42, reserva especial.
Entonces, ¿da lo mismo poner reserva solo? No, porque tenemos dos reservas, legal o especial. Yo tengo que decir, ¿cuál es la reserva? Por lo tanto, tengo que poner, por lo menos reserva especial, ¿sí? Que es 50. ¿De dónde salen estos 50? Con no asociado y ajeno a la gestión cooperativa. Tenemos los 280. ¿Sí? De ahí, ¿qué vamos a hacer? Sacarle la reserva legal y los dos fondos. Y nos queda el retorno. Y de ahí, ¿qué hacemos? La propuesta. ¿Está? Fíjense que en este, ¿qué le agregamos? Que haya operaciones con un asociado y ajeno a la gestión cooperativa y que haya operaciones hay operaciones extraordinarias y con no asociado. ¿Podemos complicar más eso? Sí, obviamente. ¿Cómo lo complicamos un poquito más? Que hubiera habido antes que hubiésemos usado reservas. ¿Sí? Si hubiésemos usado antes reservas, ¿dónde las vamos a poner? ¿Sí? Vamos a hacer esto primero y de ahí recomponemos reserva y ahí me queda el repartible. Entonces, y acá puede pasar dos cosas. Dice, esta es la propuesta. Entonces, si la asamblea lo aprueba o que la asamblea lo modifique. Si la asamblea lo aprueba, ¿sí? Fíjense que nos queda 190 con 40 y 47. Vamos al asiento y nos queda resultado no asignado, 330, reserva especial, reserva legal, los fondos y los retornos tal cual como lo propusimos. Si la asamblea no lo aprueba, dice 50 y 50, cámbialo de abajo. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. El proyecto no cambia. Los asientos sí pueden cambiar de acuerdo a lo que decida la asamblea. Bien. ¿Qué pasa si había que recomponer una reserva legal de 280 en el mismo ejercicio? Fíjense que teníamos resultado del ejercicio. Sacamos lo que va a la reserva especial, nos queda 280. ¿Sí? Acá no hubiese quedado 280, pero primero tenemos que recomponer la reserva que nos dijo. ¿Sí? En este caso nos decía la legal que era 280, por lo tanto, los excedentes repartibles, 0. ¿Hubo excedente con asociados? Sí, pero como tenía que reconstituir, no puedo repartir. ¿Sí? ¿Qué pasa si me decían, mira, tiene que recomponer una reserva legal por 280 y una reserva especial por 50? ¿Qué cambiaría acá? ¿Por qué? Claro, porque ya no me queda más plata. Y en el enunciado te podemos poner las dos, pero ¿puedo reconstituir 50 si no los tengo? No. Eso pasa para el año siguiente. Y suponete que la reserva legal te hubiese hecho 300 y 50. ¿Yo hasta dónde puedo reconstituir? Hasta lo que tengo, no puedo reconstituir todo. Ese es otro de los errores que, reconstituyo primero y me queda menos. No puedo. ¿Sí? Siempre tengo un tope que es lo que me dio. Bien. No. Y se ajusta por inflación. Pasamos. ¿Y los retornos? Porque eso fue el excedente, digamos. Calculamos el retorno global. Después tenemos que calcular el retorno por cada uno de los asociados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar y empezar a discriminar. Mira, este de energía usó tanto y este de agua usó tanto. En el caso anterior, ¿qué teníamos? Que nos había dado 400 energía y menos 100 agua. ¿Voy a distribuir por el que me dio de negativo? No. ¿Sí? ¿Pero voy a distribuir los 400 que me dio energía? No. ¿Voy a distribuir qué? El retorno que me quedó. ¿Y puedo distribuir con el no asociado? No. Me iba a hacer una pregunta.
Sí. Los fondos se deben gastar, porque es un pasivo, es gastar. Se gastan en educación cooperativa o en estímulo laboral. Y los dos fondos tienen una resolución que dice específicamente en qué podés gastar. Sí, sí. Entre todo el ejercicio. Normalmente, ¿qué pasa en la realidad? Yo lo voy tirando a una cuenta de gasto y después con lo que me da el fondo transformo el gasto. Hago el ajuste. Entonces, en este caso, fíjense que lo que yo voy a hacer es, le vamos a dar estos tres. Entonces, ¿vamos a utilizar el aporte de capital para repartir? No. ¿Voy a utilizar agua? No, porque me dio pérdida en este ejercicio. Voy a tomar energía y no voy a tomar lo que gastó el no asociado. Entonces, con eso voy a calcular los porcentajes. ¿Sí? Epa. Calculo el porcentaje. El socio A se va a llevar un 10,53. El B se va a llevar 15,79. ¿Sí? Así. Y entonces, ¿qué voy a tomar? Me fijo en los retornos. ¿Sí? Y ahí va. Eso es en peso. Y voy a hacer lo mismo con los 190. Va a ir a capital. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Si eso le parece fácil, fíjense esa cooperativa. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 servicios. Tiene asociado y tiene no asociado en casi todos de esos servicios. Y esa no es la más chiquita. Villa Dolores tiene 17 servicios y 50.000 asociados. Lo bueno que el balance lo van a cobrar igual que si fuera un kiosco de la esquina. ¿Eso no le gustó? Nada. Bien. Vamos a la absorción. Este es positivo. Basta. Hay un orden. ¿Se acuerda que dijimos? Hay un orden. Entonces, si tenemos esto, capital cooperativo, ajuste de capital, reserva legal, reserva especial, resultado del ejercicio negativo. ¿Cómo hago el proyecto? ¿De dónde empiezo? Ahora, resultado no asignado, pero ahora son quebranto. ¿Sí? 6.850. ¿Qué voy a reconstituir primero? La reserva especial, o el ajuste. ¿Sí? Y después la reserva legal. Acá tendría que haber sacado ajuste de capital. No va, porque si no primero va ajuste de capital. ¿Sí? Entonces, ahí. En esta filmina de acá, sáquenle ajuste de capital. Lo agregué para darlo como ejemplo, pero después no hice el cálculo. ¿Sí? Entonces, resultado del ejercicio, pérdida. Por reserva especial 5.000, por reserva legal 1.850. Excedente repartible, nada. ¿Sí? Y ese es el asiento. ¿Estamos? Bien. Y si al ejercicio siguiente da, por ejemplo, un excedente, ¿sí? Fíjense, de un excedente, primero reconstituyo y después calculo. Obviamente que si hubiese tenido con no asociado o ajeno, primero resto y después cosas. El práctico del viernes, por favor, el lunes. No sé si vamos a hacer uno presencial, uno online o todo online. Todo online, pero van a ver todos los tipos. ¿Sí? En los prácticos se van a dar todos los tipos. Estaría bueno, yo sé que tienen un montón de tiempo, que lo vengan estudiado para el lunes, para que puedan evaluarse si están bien o están mal, porque es un tema complejo. Pero sé que van a estar pensando en el segundo parcial y no me daban el tronco bola. Va a haber un horario de consulta, así que los espero en ese horario de consulta que vamos a ver estos ejercicios. ¿Estamos? Ernesto, a mí preguntan si van a subir estas filminas. Estas están... ¿Son las de clase o no? Son las clases. Están en todas las clases. Yo traje, compilé y puse ejercicio y
todo lo van a ver en los prácticos. ¿Estamos? Bien. Después está todo esto. Lo ven en los videos. Pero hay una cosa que les quiero mostrar, que es algo fantástico de esto, que es lo que yo decía que es el híbrido. Fíjense que nos dice que tenemos que hacer un estado de resultado por cada una de las secciones. ¿Sí? Tenemos que agarrar agua, energía, qué sé yo. Y igual, el estado de resultado y además decir, en cada columna qué con asociado, qué con no asociado y qué es ajeno, por cada una de las secciones. Pero eso no es nada. También nos va a decir después que hagamos cada cuenta, ¿sí? Cada cuenta del estado de resultado, digamos, si la pusimos directamente o indirectamente a cada sección, y si es con asociado y si es con no asociado. Y todo lo que sea indirecto, todas las fórmulas las tenemos que escribir en una hoja, de tal manera que cualquier asociado agarre esa fórmula, agarre los datos y pueda hacer los mismos cálculos que hemos hecho nosotros. Esto es poner costeo en una información financiera. Fíjense qué abierta y transparente son la cooperativa con toda la información. Es decir, si alguien la quiere controlar, ¿la puede controlar de punta a punta? Sí, claro. Es la más transparente de todas las empresas, lo cual lleva un trabajo muy importante para la cooperativa y para los auditores. ¿Estamos? Bien. Nos vemos. El lunes aprovechen y en el parcial ya saben, ya han vivido el primero, ya saben cómo viene el segundo. Nos vemos, chicos.